Amados hermanos que nos escuchan en esta hermosa mañana, Dios les bendiga. Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en nuestros corazones, mis amados hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Amados hermanos, les invito a que me acompañen en oración para pedirle a nuestro Dios que sea Él quien nos guíe en esta hermosa reflexión. Oremos. Amado y eterno Padre Celestial, a esta hora nos acercamos, mi buen Dios del cielo, ante el trono de tu gracia. Humildemente, Padre, a pedirte que seas tú quien nos guíes y nos abras el entendimiento para llegar a la profundidad y a la comprensión de tu divina palabra, Señor. Ilumina nuestras mentes, Señor. Danos discernimiento, llénanos con tu Santo Espíritu, Padre. Toca, Señor, los corazones de todo aquel que escucha por estos medios. Y a nosotros, Padre Celestial, úsanos como un instrumento, Señor, para regar la semilla de tu santo evangelio, Padre. Gracias, Padre Celestial, por este gran privilegio, Señor. Este privilegio que tú me has dado, Padre Celestial, de poder impartir esta reflexión, mi Dios, y el gran privilegio, Señor, de poner un granito de arena en tu obra, Señor. Estoy infinitamente agradecida, Señor, por esa bondad y esa misericordia que tú has tenido hacia mi persona, Señor. Seas tú guiándome, Padre Santísimo, úngeme con tu Santo Espíritu, mi buen Dios del cielo. Me abandono en tus divinas y poderosas manos, Padre, para que tú seas guiándome en este momento. Todo te lo pido en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Amados hermanos, en el mes de marzo y este mes de abril, hemos recibido una invitación cada mañana, mis hermanos, a preparar nuestros corazones para el gran memorial, la Cena del Señor. Tenemos por título principal Crónicas de una muerte profetizada. Si nos damos cuenta, mis amados hermanos, es la única muerte profetizada. Estamos ya, mis amados hermanos, en esa fase final de estas hermosas reflexiones. La reflexión para esta mañana, mis amados hermanos, 2 de abril del 2022, lleva por título ¿Qué es comer indignamente la cena del Señor? Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos exhorta a ser dignos, y el significado de ser indignos, solo imaginémonos y analicemos todo lo que perdemos, mis hermanos. Somos indignos al presentarnos delante del trono de gracia de nuestro Dios para compartir con Él nuestras súplicas, mis hermanos. Claro que sí somos indignos, mis amados hermanos. En Salmos 66:18 nos dice así: si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Mis amados hermanos, tenemos que hacer conciencia de cómo estamos obrando, cómo estamos nosotros delante de la presencia de nuestro Dios para que seamos dignos y no indignos, mis amados hermanos. Porque qué duro es saber que nosotros somos indignos. Mis hermanos, esto significa, al ser indigno, significa que la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo aún no ha quitado nuestras indignidades, mis hermanos. No es posible, mis hermanos. Somos insuficientes, incompetentes nosotros, no lo merecemos, no somos justos con nosotros mismos. En 2 de Corintios 5:21 dice, mis hermanos,
al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de nuestros pecados. Por esta razón, cuando se está pasando, mis amados hermanos, por una situación difícil, tal vez hemos escuchado o nosotros quizás lo hemos pronunciado algunas veces y tenemos algún sufrimiento, mis hermanos, decimos que es un calvario. Pero ese calvario que nosotros vivimos, mis amados hermanos, no se asemeja absolutamente para nada en la que nuestro Señor Jesucristo, ese calvario que Él vivió por salvarnos a nosotros, mis amados hermanos. Mis hermanos, cuando estudiamos la profundidad del significado de la Cena del Señor, comenzamos a entender la intensidad espiritual de su significado, mis hermanos. Mis hermanos, tenemos como título base 1 Corintios 11, 27 al 33, y vamos a leerlo. Y dice así: esto es cuando tomamos la cena indignamente, mis hermanos. Y el versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Cuando lo comemos indignamente, somos culpados del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Ese sufrimiento que Él sufrió en la cruz del Calvario, mis amados hermanos, vamos a ser nosotros cómplices también de aquellos que le hicieron daño, mis amados hermanos. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo, dice su palabra, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Su palabra lo dice, mis hermanos. Sí, pues nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados, dice, si nosotros hacemos conciencia, nos juzgamos nosotros mismos, hacemos conciencia, mis amados hermanos, no hay necesidad de que nos juzguen, dice. Y sigue diciendo el versículo: mas siendo juzgados, si nosotros no nos juzgamos nosotros mismos, viene el Señor y nos juzga. Y mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Él prefiere juzgarnos para que nosotros no seamos condenados por el mundo, mis amados hermanos. ¡Qué amor de nuestro Padre Celestial! Es que nosotros tenemos que recibir también aquello como nosotros, como hijos, recibimos también la disciplina también, mis amados hermanos, de nuestros padres. Así nosotros como hijos de nuestro Señor Jesucristo tenemos que recibir la disciplina de nuestro Señor, mis amados hermanos. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Amén, mis amados hermanos. Lo tenemos que hacer todos juntos, nadie se tiene que adelantar. Eso recuérdenlo y eso lo vivimos cada año, mis amados hermanos. El apóstol Pablo, mis hermanos, concluye en este capítulo y el tema de la cena del Señor con estos versículos donde se nos exhorta a examinarnos a sí mismos, mis hermanos, antes de participar de los elementos de la cena del Señor. Mis hermanos, vemos que el bautismo, la cena de nuestro Señor, es una ordenanza sagrada que Jesús instituyó para que su iglesia lo practicase. La cena es para que recordemos sus padecimientos, mis hermanos, hasta el día que Él regrese, dice su palabra. Así es de que nosotros tenemos que conmemorar esa muerte
de nuestro Señor Jesucristo dignamente, mis amados hermanos, hasta que Él regrese. Mis hermanos, esta celebración es santa y requiere que aquellos que la practiquen estén también en santidad. El apóstol, mis hermanos, advierte las consecuencias de tomar la cena del Señor de manera indigna, como lo leímos en el versículo 27. Mis hermanos, indigno hace referencia a ser irreverente, falta de respeto por nuestro Dios o por las cosas sagradas como la cena del Señor, mis hermanos y hermanas. Una persona que no respeta las normas de Dios en su forma de adorarle, incluso cuando afirma ser religioso o religiosa, mis amados hermanos, participando de un evento solemne y santo de forma inapropiada, mis hermanos, estando en pecados ocultos. Es un evento para estar en comunión con un Dios santo, mis amados hermanos. Nuestro objetivo, mis hermanos, es comprender que hoy en día todo cristiano bautizado puede ser partícipe de la cena del Señor, igual que Judas, mis hermanos. Judas participó en la cena de nuestro Señor, mis hermanos, pero ¿todos seremos salvos, mis hermanos? No, de ninguna manera, mis hermanos, no todos seremos salvos. Jesús lo mencionó claramente y lo vemos en Mateo 7, 20 y 22, mis amados hermanos. Así que, por sus frutos los conoceréis. Es una palabra que supuestamente no es fuerte, mis amados hermanos. Para el que no lo analiza y pasa desapercibido con todo lo que hace, esta palabra no es fuerte para él. Pero para nosotros que estamos buscando la santidad con nuestro Dios, sí es una palabra muy fuerte, mis amados hermanos, porque nosotros estamos demostrando quiénes somos por la forma de actuar, de hablar y en la forma que nos conducimos en la iglesia, mis hermanos, y con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, mis amados hermanos. Sigue diciendo el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero la respuesta de nuestro Señor la leemos en el versículo 23, mis amados hermanos, que mucho cuidado. Y entonces les declararé, Él va a declararles, mis amados hermanos, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, mucho cuidado cuando escuchamos decir que alguien profetiza y dicen echar fuera demonios y hacer milagros. Las Sagradas Escrituras lo está diciendo, mis amados hermanos, que Él les va a declarar, nunca os conocí. Amados hermanos, ¿será que pueden más los deseos carnales que el amor hacia nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos? Hagamos conciencia del sacrificio que Él hizo por usted, por mí, mi amado hermano. En la cruz, esa cruz, mis amados hermanos, que fue para perdonar nuestros pecados. Mi hermano, mi hermana, darnos esa promesa divina de la vida eterna y poder ser partícipes de su reino, mis hermanos. Luchemos, mis hermanos, luchemos.
Sigamos adelante, pidámosle a nuestro Dios que nos guíe en todo momento nuestro caminar, en nuestra vida espiritual, mis amados hermanos. Sabemos que somos tentados, mis hermanos, pero si estamos agarrados de las manos de nuestro Dios, Él nos sostiene, mis hermanos. Dios nos lo permita. Dios lo permita, mis hermanos, y es por eso que es necesario hacer conciencia sobre la cena, mis hermanos. Estemos en santidad para acercarnos a Dios, mis hermanos. Luchemos por tomar la cena dignamente, mis amados hermanos, con gozo y alegría, ya que si nos seguimos manteniendo en santidad, mis amados hermanos, también la tomaremos juntamente con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén, así sea, mis hermanos. Cuando venga por su pueblo para celebrar la cena de las bodas del Cordero, mis amados hermanos, que sabemos que todos estamos invitados a esas bodas del Cordero, mis amados hermanos. Pongamos mucho de nuestra parte, mis amados hermanos. Oremos cada mañana para que cuando demos un pie fuera de casa, Él nos guarde y nos proteja de todo lo malo que hay afuera. Mis hermanos, en Hebreos 12:14 nos aconseja: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice su palabra. Así es, mis amados hermanos, que tenemos que seguir este ejemplo, este consejo que nos da Hebreos 12:14, que tenemos que seguir la paz con todos para vivir en la santidad, para que aquel día podamos ver el rostro de nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. Porque sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Sin santidad ni paz no podemos ver a nuestro Señor, mis amados hermanos. Mis hermanos, muchas veces hay hermanos que se han alejado de Dios y no asisten a la iglesia durante meses y hasta veces por años. Pero cuando faltan unos días para la cena, aparecen, mis hermanos, y empiezan a asistir a la iglesia para ser partícipes de la cena del Señor. Esto es tomarla indignamente, mis amados hermanos. Pero como sabemos que nosotros tenemos que hacer conciencia, nadie nos va a decir, ¿hizo conciencia usted antes de tomar la cena? No, mis amados hermanos. Nosotros mismos somos los que tenemos que hacernos un autoexamen, cómo estamos, cómo hemos estado para tomar esa cena dignamente, mis amados hermanos, y no indignamente, mis hermanos. Mis amados hermanos, sigue diciendo el versículo 2, muchas veces es el desarrollo de este material. Mis hermanos, muchas veces hay que perdonar, pero el perdón no es sincero, eso no es perdón, mis hermanos. Es una tristeza que muchos, aún siendo cristianos, vivan en pleitos, iras, contiendas entre la familia, mis hermanos, entre los amigos, entre los vecinos. Y lo que es peor, mis amados hermanos, con los hermanos de la misma congregación. Muchas veces hay murmuraciones y duele escuchar eso, mis amados hermanos, porque dice uno, no ha cambiado. ¿Cómo puede ser así? Me ha tocado, mis hermanos, oír murmuraciones cuando alguien da la vuelta y se va. Y es que no tiene que ser así, mis amados hermanos, porque nosotros estamos buscando la santidad. Tenemos que salir de eso carnal, mis amados hermanos. Pero cuando ya se acerca la cena del Señor, mis hermanos, van y piden perdón. Olvidan la recomendación que nos da nuestro Dios, mis amados hermanos. Esa recomendación que nos da nuestro Dios en Efesios 4, 26, 27.
y que nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Para qué, mi amado hermano? Para no darle lugar al diablo. Pero qué lamentable es ver que solo pasa la cena del Señor, mis hermanos, y vuelven a lo mismo. Otra vez ya están enojados. Mis hermanos, esto no puede ser así. Nuestro perdón debe ser sincero, para siempre, donde no puede estar ni entrar el odio ni el rencor, mis hermanos. Hay quienes aún también, mis hermanos, viven conforme a la carne, siendo cristianos, mis hermanos, viven desordenadamente, viven en el pecado, fuman, beben licor, viven en adulterio, mis hermanos, roban, andan en problemas, etcétera, etcétera, mis amados hermanos. Y aún así, mis hermanos, toman la cena. Analizamos, mis hermanos, y vemos que es indignamente. Hay quienes discriminan porque lamentablemente, mis hermanos, hay unos que no tienen los medios para comprar buena ropa en ese día de la cena del Señor, mis amados hermanos. Hay hermanos que no tienen esos medios, mis amados hermanos. Pero en ellos hay humildad y amor ante Dios, mis hermanos. La persona más sencilla que nosotros podemos ver sabe que es dar esa reverencia a nuestro Dios, mis hermanos, porque ellos no conocen hacer humillación, sino que ellos son los que son humildes. Ellos no humillan a nadie, mis amados hermanos. Ellos tienen aquel rico tesoro, mis amados hermanos, el amor al prójimo, la humillación, la reverencia ante nuestro Padre Celestial. Mi hermano, la mayoría no tiene lo que ellos tienen, porque ellos son mansos y humildes de corazón, como lo dice la palabra de Dios. Sin embargo, los que tienen se vanaglorian, mis hermanos, y en este acto tan solemne hacen discriminación a mis hermanos y hermanas. Esto no es cuando nosotros, mis hermanos, si tiene alguno de mi hermano o mi hermana, tiene esas posibilidades de poner la mejor ropa que tenga, que le dé gracias a Dios, pero que no se vanagloree, mis amados hermanos. Y no nos fijemos quién trae mejor vestido y quién no trae, mis amados hermanos, porque esto no es una pasarela. Si tratamos la cena del Señor solo como una ceremonia, realmente no se ha entendido el significado de lo que Jesús hizo por usted y por mí, mis amados hermanos, en la cruz. Usted, mi amado hermano, no ha entendido que la cena es una comunión santa y sagrada y una experiencia de una relación restauradora con su Creador, mi amado hermano. Usted trata la ceremonia solo como un ritual, haciendo que sea una actuación en lugar de algo significativo, simplemente participando sin entenderla, mi hermano. Usted viene con amargura en relación con otras personas. Si toma, mis hermanos, como muchos se ven, si toman fotos y las toman con los que mejor se llevan, o con los que mejor van vestidos, mis amados hermanos, buscan amigos o amigas para lavarse los pies cuando eso es algo significativo, donde nuestro Dios se humilló y nosotros tenemos que también mantener esa humillación.
a lavar los pies a cada uno de mis hermanos. Recordemos que es un acto de amor y de humildad, mis hermanos, sin hacer distinción. Deje su altivez y su orgullo, mi hermano, y esa vanidad. Mi amado hermano y hermana, esto es tomar la cena del Señor indignamente. En Filipenses 2:3 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué nos da a entender aquí, mis amados hermanos? Que nada hagamos por contienda o por vanagloria. Antes bien seamos humildes, estimando a cada uno de nuestros hermanos, que no nos sintamos superiores, sino que nosotros no nos sintamos superiores a ellos. No, mi amado hermano, eso no es así. En el versículo 5, mi hermano, eso no es así. Judas tomó la cena del Señor, mis amados hermanos, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió, dice su palabra, y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Él dio su cuerpo por nosotros, aquel maltrato que llevó nuestro Señor, mis amados hermanos. Haced esto en memoria de mí, dice su palabra. De la misma manera que tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Mis amados hermanos, nosotros queremos ser y hacer lo que hizo Judas, ¿verdad que no? Nosotros tenemos que tomar la cena dignamente, mis amados hermanos, porque Judas estaba tomando la cena de nuestro Señor, pero en su mente había algo incorrecto, porque él ya había entregado o estaba por entregar a nuestro Dios hacia aquellos judíos, mis amados hermanos. Lamentaciones 3:40 nos exhorta y nos dice, mis hermanos: escudriñémonos nuestros caminos. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová, dice. Es un consejo que nos da, mis amados hermanos. Si nosotros analizamos que vamos a ir a tomar la cena indignamente, mis amados hermanos, aquí nos aconseja que primero escudriñemos nuestros caminos y luego busquemos y volvamos a Jehová. ¿Cómo vamos a volver a Jehová, mis amados hermanos? En ruego y oración, súplica, mis amados hermanos, buscando el perdón de Dios, buscando que Dios se apiada de nosotros los pecadores, mis amados hermanos, porque somos pecadores. La palabra de nuestro Señor nos hace un llamado a cada uno de nosotros a escudriñar nuestros caminos. La palabra escudriñar significa examinarme yo mismo, mis hermanos. Algo con mucha atención, que no me ponga atención mi forma de que estoy viviendo, para que yo averigüe cómo estoy, mis amados hermanos. Porque hay una cosa que no puede nadie venirme a decir: usted va a tomar la cena indignamente, porque no es así. Nuestro Dios nos ha dejado el discernimiento, mis amados hermanos, para que nosotros mismos nos juzguemos y no tomar la cena indignamente, mis hermanos. Examinemos con atención, tratando de averiguar las interioridades de los detalles menos manifiestos de nosotros. Podemos decir que escudriñar significa ver hacia adentro de nosotros, ver hacia el interior de nuestra propia vida, mis amados hermanos, en el interior de nuestro corazón,
de nuestra mente, la razón de las causas del por qué estamos como estamos en nuestra vida espiritual, mis amados hermanos. Es necesario hacer una mirada hacia nuestro interior, porque muchas veces culpamos a las cosas externas, mis hermanos, o a los demás por lo que estamos viviendo. Pero nuestro Señor nos hace un llamado a ver hacia adentro de nuestras vidas, mis amados hermanos. En 2 de Corintios 13:5 nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. Es una pregunta. Y otra pregunta que nos hace su palabra, mis amados hermanos, aquí en 2 de Corintios 13:5, y dice: examinaos a vosotros mismos. Nos manda a examinarnos nosotros mismos si estamos en la fe, que nos probemos a nosotros mismos, dice, y nos hace la pregunta: ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Otra pregunta: ¿no sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, dice, mis amados hermanos. Si nosotros, mis amados hermanos, nosotros mismos nos probamos, nos examinamos, entonces, mis amados hermanos, es porque tenemos que conocernos nosotros mismos. Y también tenemos que tomar en cuenta que a nuestro Dios no le podemos mentir y tomar la cena indignamente, mis amados hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo está en nosotros. Dice que Él no está en nosotros si es que nosotros estamos reprobados por Él. En 1 Corintios 14:40 nos dice: pero hágase todo decentemente y con orden. El versículo 33 nos dice: pues Dios es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén, mis amados hermanos. Dice en Hechos 13:17, leemos, mis amados hermanos, y nos dice así: el Dios de este pueblo de Israel escogió a muchos padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros. Imaginémonos, el Dios de este pueblo de Israel, ¿quién fue nuestro Señor? Escogió a muchos padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros, no eran judíos, ¿verdad? La tierra de Egipto, con brazo levantado los sacó de ella. Amén, mis amados hermanos. Así es como también a nosotros nos rescata nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, los relatos de la Cena del Señor se encuentran en los evangelios de Mateo 26 y 29, Marcos 14, 17, 25, Lucas 22, 7, 22, mis amados hermanos, y Juan 13, 21, 30. Pero, mis amados hermanos, el apóstol Pablo también escribió cerca de la Cena del Señor en 1 Corintios 23, 29, e incorpora una declaración que no se encuentra en los evangelios, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Eso no lo encontramos en los evangelios. Mis amados hermanos, nos dice que tenemos que discernir para no comer indignamente. Porque si pecaremos voluntariamente, mis amados hermanos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego,
que ha de devorar a los adversarios. ¿Quiénes son esos adversarios, mis amados hermanos? Los que no quisieron seguir a nuestro Señor. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Oremos y pidamos a nuestro Dios, examinémonos. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es tan hermosa y nos invita a examinarnos. Por eso dice su palabra: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Eso lo encontramos en Salmos 139, 23 y 24, mis amados hermanos. Hermanos, tenemos ese gran privilegio de examinarnos a nosotros mismos, mis hermanos. Nuestro Dios confía que nosotros podemos hacerlo. Así no seríamos juzgados. Si esperamos que Dios nos juzgue, mis hermanos, al no hacerlo nosotros, Él espera que lo hagamos. Si esperamos que Él lo haga, entonces a nosotros nos juzgará y seremos castigados, mis hermanos, por nuestro Señor, para que no seamos condenados con el mundo, como ya lo leímos. Antes de tomar la cena del Señor, mis amados hermanos, evaluemos nuestra vida espiritual. ¿Estamos en completa obediencia con nuestro Dios, mis hermanos? ¿Libres de todo pecado? Cada día, mis amados hermanos, acerquémonos en oración, súplica, ruego, a pedirle perdón a nuestro Señor Jesús. Así permitimos que su sangre nos santifique, mis amados hermanos, para poder comer y beber el vino y el pan, en memoria del sacrificio que nuestro Rey y Señor hizo por nosotros, los pecadores, mis amados hermanos. Amén, mis amados hermanos. Les pido, mis amados hermanos, que me acompañen en oración para darle infinitamente las gracias a nuestro Dios. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, a pedirte perdón, Señor, porque quizás, Señor, alguna vez no hemos comprendido el significado de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque cuando estudiamos la profundidad del significado de la cena, Señor, esa cena que tú compartiste con tus discípulos, Padre, comenzamos a entender esa intensidad espiritual que significa mi Padre Celestial. Gracias, Señor. Te damos infinitamente las gracias y te pedimos que tú seas guiándonos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de todos tus hijos, Padre Celestial. Ábrenos el entendimiento para que nosotros podamos discernir y caminar con rectitud, esa rectitud y santidad que tú nos pides, Señor. Tú dices, Padre Celestial, que si no hay santidad no te veremos, Padre. Y tú pides, Padre Celestial, que seamos santos porque tú eres santo, mi Padre. Gracias, Padre, porque tú nos has dejado a este apóstol, Padre, que nos ha dicho también que seamos imitadores de Él, porque Él es imitador de ti, Señor. Es aquello que nos da a entender, Padre Celestial, que si nosotros te imitamos, Padre Celestial, hay perdón, Padre. Pablo decía, mi Dios del cielo, que lo imitáramos, porque él había vivido, Señor, había estado contigo, caminó contigo, Padre Celestial,
en aquellos momentos, Señor, donde tú pudiste, Señor, abrirle el entendimiento para que él pudiera predicar tu palabra. Y él sentía, Señor, que estando contigo, Señor, era lo más correcto y que podía, Señor, estar en santidad. Ayúdanos, Padre Celestial, a seguir el ejemplo de Pablo, Padre. Ayúdanos, mi buen Dios del cielo. Te damos gracias, Padre Celestial, por estas grandes y hermosas reflexiones que cada mañana hemos escuchado, Padre Celestial, que nos van guiando, Señor, cada día para poder llegar a ese día, Señor, de tomar tu cena, Padre Celestial, juntos con nuestros hermanos, en armonía, Padre Santísimo. Que no exista eso malo en los corazones de mis hermanos, sino que todos lleguemos con santidad, con humildad, y que exista la paz y la fe en ti, Padre Santísimo. Te rogamos, Padre Santo, que tú bendigas este grupo edificados en la palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a cada expositor, a cada intercesor en la oración, Padre Santísimo. Todo esto te lo pido, mi buen Dios del cielo, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis hermanos.